decir que la filosofía griega es un enemigo del Nuevo Testamento es como decir que la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento es un enemigo del Nuevo Testamento, que es la Biblia de Lutero. No solamente no incluye estos libros que Jerónimo no consideraba inspirados, aparte metió un apéndice o como apéndice libros del Nuevo Testamento que él tampoco consideraba inspirados o no consideraba cristianos, como la Carta de Santiago o el Apocalipsis. Los maestros de la ley, muchos de ellos decían que el Shabbat se podía romper si era para salvar una vida humana, porque si se era demasiado riguroso en el cumplimiento del Shabbat, no quedaría nadie para cumplirla. Ya para ir cerrando, me gustaría platicar sobre algunos tabús en cuanto al texto bíblico. Por ejemplo, se ha escuchado que la filosofía griega no tiene nada que ver con el desarrollo del cristianismo y muchas iglesias cristianas la echan a un lado porque, bueno, lo voy a decir muy burdo, ¿no? Porque es del diablo. Y nosotros no tenemos nada que ver con la filosofía griega porque es del diablo, solamente seguimos la Biblia. ¿Cuál sería su opinión? Me gustaría saber en qué episodio de la Biblia dice que la filosofía es del diablo. 1. 2. Filosofía griega. ¿Escrita en qué idioma? Griego. ¿Y en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? Griego. Griego. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Porque el idioma internacional era ese. ¿Y por qué el idioma internacional era el griego? Porque unos 300 años antes del nacimiento de Jesús, un gran conquistador que venía de la región de Macedonia, que actualmente es Yugoslavia. Bueno, hay un país que ya se llama Macedonia, después de la división de Yugoslavia a finales del siglo XX. Le pareció que tenía que conquistar el mundo. Pero ¿cómo ese mundo con diferentes, fíjate, con diferentes culturas, idiomas, otra vez, iba a ser gobernable? Y cómo diferentes pueblos iban a estar dentro de su imperio, obviamente estamos hablando de que esta persona era Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, cómo su imperio se iba a entender entre sí para el comercio, para el gobierno, para la educación. Eran diferentes pueblos de diferentes regiones, con diferentes idiomas y diferentes culturas. Pues que hay que enseñarles a todos la misma cultura. Hay que enseñarles a todos el mismo idioma. Obviamente tiene que ser la mejor cultura. Obviamente tiene que ser la mejor visión del mundo. Y para él, la mejor visión del mundo era la filosofía griega. Ahora, todas las citas que los escritores del Nuevo Testamento hacen del Antiguo Testamento son de la traducción de la Biblia hebrea al griego. La primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea a otro idioma fue al griego. Se realizó entre el siglo III y II antes de Cristo en Alejandría de Egipto, precisamente una ciudad fundada por Alejandro el Magno. Como la tradición dice, la traducción la hicieron 70 sabios, se le llama Septuaginta. Y la Septuaginta es una interpretación de la Biblia hebrea y en algunas partes es diferente de la Biblia hebrea. Todas las citas que se hacen del Nuevo Testamento son de la Septuaginta. ¿Y qué sabían hacer los traductores de la Biblia hebrea a la Septuaginta? Entendían la filosofía griega. Pero la pregunta es sencilla, ¿en qué parte dice que la filosofía griega es del diablo? ¿Cuál es la interpretación que se hace del texto bíblico? ¿Cómo se estudia dentro del campo de la teología? ¿De dónde viene la palabra teología? De dos términos griegos.
Y la teología es un sistema de estudio y de interpretación que es parte de la filosofía. La teología es parte de la filosofía griega. No puedo creer esto. Entonces, es simplemente el desconocimiento, una vez más, de dónde viene el texto bíblico, el contexto. ¿Cómo podemos identificar el contexto de cualquier obra, desde el Quijote, Nietzsche, la Biblia? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué idioma lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿A quién? ¿Y con qué intención? ¿Qué acontecimientos influyeron en la escritura y en la lectura de ese libro? Si uno no conoce el contexto, me recuerda un caso de algún profesor que le asignaron la materia de historia del cristianismo, un semestre. Todo lo que enseñaba en ese semestre era Hechos de los Apóstoles. Oye, pero Hechos de los Apóstoles no es toda la historia del cristianismo, pasaron algunas cosas después. Hechos de los Apóstoles no nos explica, por ejemplo, por qué el cristianismo es una de las grandes religiones monoteístas, la que hasta el momento tiene el mayor número de fieles. No te lo explica Hechos de los Apóstoles. Es que es bíblico y que lo demás no tiene capacidad explicativa. Decir que la filosofía griega es un enemigo del Nuevo Testamento es como decir que la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento es un enemigo del Nuevo Testamento. Profesor, entonces podríamos decir que incluso el pensamiento griego, ya toda esa cultura, influye en el desarrollo del pensamiento cristiano. Definitivamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó después? Bueno, tenemos la fuente del cristianismo que son los dichos y palabras de Jesús. Y luego tenemos la siguiente grupo de personas que son sus apóstoles. ¿Cuál fue el siguiente grupo de personas? Es un grupo de personas que se conoce, de escritores, que se conocen como padres de la iglesia. Y la tradición dice que muchos de los primeros padres de la iglesia fueron discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, hay un padre de la iglesia que se llama Policarpo de Esmirna, que dice la tradición que fue discípulo de Juan. Hay otro que se llamó Ignacio de Antioquía, que la tradición dice que fue discípulo de, bueno, no la tradición, pero se deduce por sus escritos que él conoció y estudió el Evangelio de Mateo. Otro padre de la iglesia es uno que se llamó Clemente de Roma y que fue discípulo de Pedro y o Pablo. Y ellos escribieron a gentiles. Ellos escribieron a no judíos. ¿Cómo le puedes explicar a un no judío con una cultura diferente lo que dice la Biblia? Pues en su idioma y en su cultura. ¿Y cómo explicas cuál es la cultura que prevalecía? La cultura derivada de la filosofía griega. Los primeros apologistas, los primeros defensores de la religión cristiana frente al mundo no cristiano, comparaban sus creencias con la filosofía griega. Entonces, hay personas como Justino que decía, bueno, en nuestro pensamiento, nuestras creencias es como una escuela interpretativa del mundo, es como una escuela filosófica. Si ustedes tienen muchas escuelas filosóficas, ¿por qué van a atacar el cristianismo si podríamos interpretarlo como una forma de entender el mundo, como una forma de relacionarnos con Dios? Además, ustedes tienen escuelas teológicas donde explican las relaciones de Zeus con los demás dioses. Nosotros tenemos nuestra propia teología. Entonces, mucha de la interpretación bíblica, y hay una
situación también de que, por ejemplo, el mundo protestante, el mundo surgido de la Reforma de Lutero y Calvino, dice, no, los padres de la Iglesia son católicos. Recuerden que el movimiento de reforma se dio en el siglo XVI y que todo lo que pasó antes es parte del bagaje que tiene que conocer el cristiano, incluyendo los padres de la Iglesia, que son multicitados y son utilizados muchas veces como argumento por Lutero, Calvino, Zwinglio. Es decir, eso también es legado para las iglesias protestantes, los padres de la iglesia. Y también eso implica que tienes que conocer su contexto, tienes que conocer su idioma, tienes que conocer el proceso histórico en el que fueron escritos esos libros, para saber el esfuerzo que tenían para distinguir o para comparar la doctrina cristiana con la cultura del momento que estaba permeada por la cultura griega. Y para eso utilizaron muchos elementos de la filosofía griega para poder para poder acercar la doctrina cristiana a pueblos que no tenían el antecedente de ser judíos. Siguiente tabú. Los libros apócrifos. Porque hay un momento en el que algunas confesiones religiosas los hacen totalmente a un lado y así tal cual los dicen, no son inspirados y ni siquiera los tomamos en cuenta. ¿Cuál es su opinión? Esa es una pregunta capciosa porque habría que entender que estamos hablando por libros apócrifos. En el contexto del cristianismo protestante, libros apócrifos se entendían como aquellos libros que aparecen en las Biblias católicas y no en las Biblias protestantes. Por ejemplo, Judith, primero y segundo de Macabeos, ciertas secciones del libro de Daniel. El libro de Daniel en las Biblias católicas es 3 capítulos más grande que en los libros protestantes. ¿Qué pasó ahí? En el siglo V, a finales del siglo IV, a finales del siglo, vamos a decir siglo V, en términos generales. En el siglo V, el entonces obispo de Roma se dio cuenta que el griego, en el que fueron escritos los evangelios y al cual habían sido traducidos, al idioma al cual habían sido traducidos la Biblia hebrea, la Septuaginta, el griego ya casi no era usado. Ya el idioma que era usado por la mayor cantidad de gente era el latín. Entonces, para que no quedar desactualizados, había que traducir la Biblia del griego al latín. Y le pidió al hombre más sabio de su tiempo, era Jerónimo, que hiciera ese trabajo. Primero empezó con los evangelios, hay una discusión si realmente los tradujo o escogió la mejor traducción que él consideraba del griego al latín de los evangelios, luego se siguió con los demás libros del Nuevo Testamento y luego se fue con los libros del Antiguo Testamento y eso sí, los tradujo con ayuda de 2 o 3 rabinos, los tradujo del hebreo al latín. Pero se dio cuenta que los hebreos incluían en su biblioteca, incluían como parte de su bagaje cultural ciertos libros que no estaban escritos en hebreo, pero sí estaban escritos en griego. Ahora, él entendía que el último de los profetas del Antiguo Testamento había sido Malaquías y que había vivido más o menos por el siglo IV, más o menos, si no me falla la memoria, IV o V antes de Cristo. Y que estos libros que eran parte del bagaje cultural del pueblo hebreo, pero estaban escritos en griego, obviamente por estar escritos en griego eran de época de Alejandro el Magno. Si Alejandro Magno realizó su obra de conquista y extendió la cultura griega en algo que se llama el helenismo, en el siglo
3 siglos antes de Jesús, pues es 1 o 2 siglos después del último de los profetas. Si están escritos en griego, son muy posteriores al último de los profetas y por lo tanto están fuera de la época de la revelación. Si son posteriores a Malaquías, ya no se podían decir que eran libros revelados. Y él no los incluyó en su traducción al latín. Cuando se dio cuenta de esto, el obispo de Roma, ¿por qué no incluiste estos libros? ¿Por qué no está Tobit? ¿Por qué no está Judith? ¿Por qué no está Primero y Segundo de Macabeos? Decía, es que los encontré en griego, dijo Jerónimo, y por lo tanto son de una época posterior al último de los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces el obispo de Roma le dijo, pero es que son libros que están en la biblioteca cultural del cristianismo. Los cristianos los conocen estos libros y forman parte de los libros que leen en su edificación de fe. Sí, pero yo no los traduje por lo que dije. Mételos, tradúcelos. Y finalmente Jerónimo los tradujo, pero le puso una introducción explicando por qué no los había traducido y por qué no estaba de acuerdo. Tiempo después, cuando Lutero termina sus estudios de teología, se entera de esta situación y entonces sigue el criterio de Jerónimo. Por eso, la primera Biblia protestante, la primera Biblia que está traducida, bueno, de los idiomas originales, el hebreo y el griego, a un idioma moderno, entre comillas, como era el alemán, que es la Biblia de Lutero, no solamente no incluye estos libros que Jerónimo no consideraba inspirados, aparte metió un apéndice o como apéndice libros del Nuevo Testamento que él tampoco consideraba inspirados o no consideraba cristianos, como la Carta de Santiago o el Apocalipsis. Los sacó del canon del Nuevo Testamento y los puso como apéndices. ¿Se da cuenta? Le dije que podría ser más dramático. Y bueno, curiosamente, la Biblia por excelencia del movimiento protestante en español es la Reina Valera. Me gustaría saber cuántas personas que defienden a capa y espada e incluso idolatran la Reina Valera 1960 o 1995, saben, primero, que lo que están leyendo no es la Reina Valera, sino una revisión, una de las más de 20 revisiones que se han hecho a la Reina Valera. Porque la Reina Valera fue traducida en el siglo XVI-XVII y obviamente el español era totalmente diferente. Entonces no están leyendo la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina y revisó Cipriano de Valera. Están leyendo modificaciones que se hicieron a lo largo de los siglos del texto de la Reina Valera. Ese es punto número 1. Punto número 2. Me gustaría saber cuántas de esas personas saben que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran monjes católicos. Curiosamente, de la orden de San Jerónimo, es decir, de una orden religiosa que tenía a Jerónimo, el traductor del texto bíblico al latín, como su guía espiritual. Punto número 3, me gustaría saber cuántas de esas personas saben que la primera traducción que hizo Casiodoro de Reina, que se conoce como la Biblia del Oso, incluía el libro de Tobit, incluye el libro de Judith, incluye Primero y Segundo de Macabeos, incluye textos que no aparecen en las Biblias actuales, como el texto de Manasés, por ejemplo, o la Oda de Salomón, y que la revisión que hizo Valera, y que se podría considerar primera Biblia Reina Valera, después la revisión y aportación que hizo Cipriano de Valera, que se conoce como la Biblia del Cántaro, también los incluye. Pero como fueron perseguidos, incluso hasta excomulgados, esa Biblia en español fue prohibida en los reinos católicos y solamente pudo tener una circulación libre en los países europeos y en las colonias de los países europeos que habían abrazado el movimiento protestante. Pero como ya el criterio de lo que es canónico, de lo que es inspirado por Dios, lo había puesto Lutero, le sacaron esos libros. Entonces me gustaría saber cuántas personas que idolatran la Reina Valera saben que
No solamente la Reina Valera ha sido modificada para que se entienda en un español actual, sino que se le quitaron libros. Y que eso implica pérdidas muy importantes. Por ejemplo, conocemos muy bien la dominación del pueblo egipcio sobre el hebreo por el Éxodo. Conocemos muy bien la dominación del pueblo asirio sobre el reino de Israel por los profetas y por las crónicas y los libros de reyes. Sabemos muy bien de la dominación babilónica sobre el reino de Judá, también por los libros bíblicos. ¿Y cómo sabes de la dominación griega sobre el pueblo hebreo? Los primer y segundo libros de Macabeos. La historia de la dominación del pueblo griego sobre el hebreo no la tienes porque no incluyes primera y segunda de Macabeos. Y es una pérdida importante para entender, bueno, la idea de martirio está delineada por primera vez en el libro de los Macabeos. Entonces, ¿cómo explicas el no matarás, no te suicidarás en el caso del martirio cristiano si no tienes como intermediario la lectura del libro de Macabeos? Que por cierto, posiblemente el primer libro de Macabeos fue escrito en hebreo, pero lo tenemos en griego. Primero y segundo de Macabeos están en griego. Entonces, pero se dicen con tal certeza estas ideas y solamente te indica que desconocen cosas básicas de cómo llegó el texto bíblico hasta nosotros. En ese mismo camino, profesor, me gustaría platicar sobre otro tabú en el que se cree que el cristianismo no tiene ya nada que ver con el judaísmo. Es decir, se llega a hablar sobre raíces hebreas o también sobre las raíces hebreas del Nuevo Testamento. ¿Es esto correcto o cuál es su opinión? Es muy curioso, pero porque a partir de 1960 se empezaron a decir cosas que en su momento fueron muy revolucionarias, pero que eran básicamente lógicas, o incluso ahorita nos parecen lógicas. Como decir que Jesús no era cristiano, era judío. Sus apóstoles no eran cristianos, eran judíos. Y incluso hay episodios de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulos 4 y 5, donde te dicen que Pedro y Juan estaban predicando en el templo y fueron arrestados y, bueno, presentados ante las autoridades. ¿Por qué fueron al templo? Pues porque siguen siendo judíos incluso después de la resurrección de Jesús. Bueno, es que dice Pablo que la ley dejó de tener vigencia y ahora lo único que hacía falta para perdonar los pecados era la fe en Jesús. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice que la ley era sombra de lo que iba a manifestarse con el Mesías, pero no te dice que el Mesías sea un punto y aparte, o sea, algo nuevo. De hecho, si tú te fijas, he tenido especial atención simplemente para que la gente nos entienda mejor utilizar los términos Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si la misma lógica bíblica te dice que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, ¿por qué vas a hablar de algo antiguo y nuevo? Si básicamente, siguiendo la misma lógica, es una continuidad, es una continuación. Y bueno, ni qué decir acerca del Sermón del Monte cuando Jesús dice, yo no he venido a derogar, a cambiar, a quitar, a destruir las Escrituras. Vengo a cumplirlas. Y bueno, si tú, por ejemplo, estás manejando y ves el semáforo en rojo, te detienes y estás cumpliendo la ley. Eso quiere decir que a partir de ese momento, cuando te toque un siguiente semáforo en rojo, ¿vas a poder romperla? Cumplir algo no es derogarla, es exactamente lo contrario, es hacerla presente. Entonces, si vengo a cumplir la ley o la instrucción,
o lo que dicen los profetas es precisamente porque las está revalidando, las está haciendo válidas, las está haciendo presentes. Cuando dice cuáles son los mayores mandamientos, es obviamente la adoración a un solo Dios, al Dios de la Biblia, y luego te dice, y haz a tu prójimo lo que quieras que te hagan a ti. Se concentran en eso, pero no en la siguiente parte del mismo versículo, cuando dice, esto es la esencia de la ley y los profetas. ¿Se acuerdan lo que dijimos al comienzo de esta plática? Cómo tenían divididos el pueblo hebreo sus escrituras en Torá, profeta y escritos. Y aquí Jesús está hablando de la Torá y los profetas. Entonces, no solamente está diciendo que su enseñanza más famosa y quizás la enseñanza cumbre del cristianismo es de hacer a los demás lo que a uno le gustaría que le hicieran a uno, es la esencia. Lo importante, ¿se acuerdan que platicábamos que para entender algo hay que entender la esencia de la forma? Para Jesús, ese mandamiento o esa idea es la esencia de la Torá y los profetas. Y hubo un rabino, el rabí Hillel, que vivió unas décadas antes de Jesús, que decía que la idea de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti era el resumen de la ley y los profetas. Entonces, ya sea que Jesús haya sido inspirado por Hillel o sean dos opiniones que sería muy interesante que llegaron a la misma conclusión, te dicen que no puedes entender el contexto de que te están diciendo haz a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti si no tienes una idea de dónde lo estás sacando. Y el mismo Pablo dice que incluso la promesa de que la salvación por la fe en Cristo es para todos los pueblos viene desde Abraham. ¿Cómo puedes cortar las ideas básicas del Nuevo Testamento cuando ellos mismos te están diciendo que las están tomando de las escrituras hebreas? Es como si dijeras la idea de Pablo, como la menciona, de llevar la idea de redención por la gracia de Cristo en su sacrificio. ¿Se lo inventó él? Ah, no, es que tuvo una visión de Jesús. ¿Me puedes decir en qué visión o en qué parte de la Biblia hay una visión de Jesús diciéndole, a partir de este momento, la fe en la gracia de la redención por los pecados, a partir de este momento es por los que creen en mí? ¿Cuándo Pablo tuvo esa visión? La respuesta es nunca. O esto de que decía Jesús, ese es el resumen o esta es la esencia de la Torá y los profetas. Es que no, es imposible. O sea, ¿ves cómo surgen teologías que no solamente no son bíblicas, sino antibíblicas? Toda la argumentación que Pablo tiene para ir a predicar a pueblos no judíos está basada en el Antiguo Testamento. Incluso algunos dicen que Jesús nos dejó dicho o entrevisto que la ley ya es algo pasado porque él se atrevió a romper ciertas leyes de Moisés, como el Shabbat, por ejemplo. Cosa que es absolutamente falso, porque los rabinos, los maestros de la ley, muchos de ellos decían que el Shabbat se podía romper si era para salvar una vida humana. Porque si se era demasiado riguroso en el cumplimiento del Shabbat, no quedaría nadie para cumplirla. Y eso lo sabemos porque también los propios maestros de la ley judía recopilaron sus tradiciones y sus interpretaciones de las escrituras hebreas en un texto de varios volúmenes que es el Talmud. Hay muchos debates entre ellos muy parecidos a los que leemos en los evangelios que Jesús tuvo con los fariseos, incluso con un idioma fuerte, antisonante. Así se hablaban entre ellos. Y
la idea de muchos maestros de la ley de que había que hacer excepciones para salvar la vida humana o salvar la vida animal incluso del ganado, ovino o vacuno, rompiendo el Shabbat, era con la idea lógica de que si era demasiado riguroso, no iba a quedar nadie para cumplir el Shabbat. Y si no había nadie para cumplir el Shabbat, ¿para qué lo tenemos? Y esa conclusión que llegaron muchos maestros de la ley judía es muy cercana a la época o incluso en la misma época de Jesús. Cuando vemos que los fariseos cuestionaban a Jesús y dice, era para ponerlo a prueba, era para eso, para saber su talante, para saber su preparación, para saber su criterio, no para molestarlo, no para dejarlo. A veces sí, pero cuando dice para ponerlo a prueba no debemos interpretarlo en un sentido negativo o en un sentido de dejarlo en evidencia, sino en un sentido simplemente de saber cuál era su opinión. Y a alguno quizás incluso le dijo, bien has dicho, ¿no? Cuando tiene una discusión y a una pregunta de esta persona, que creo que era un escriba, Jesús le responde con una pregunta, esta persona responde de cierta manera, y siendo escriba o fariseo le dice, bien has dicho. No fue a casa de fariseos, o sea, un Jesús que predicaba en las sinagogas. ¿Cómo te lo puedes imaginar como alguien que estaba cortando con su cultura judía? Alguien que predicaba en el templo, alguien que iba a la Pascua, alguien que cena la cena de Pascua. ¿Cómo puedes decir que estaba cortando con su cultura judía? ¿Con quién dice que estudió Pablo? ¿Con Gamaliel? Un rabino que en este escrito que estamos hablando del Talmud es muy venerado como un rabino sabio. Entonces, esto es bien delicado porque uno se tiene que hacer responsable de su fe. Y haciéndose responsable de su fe, la tiene que defender a muchas veces de personas que o no creen, o no les interesa creer, o la quieren atacar. Y no puedes decir que la Biblia es un libro inspirado por Dios porque lo dice la Biblia. Si la otra persona no cree en la Biblia, ¿qué fuerza de argumento vas a tener si estás diciendo que la Biblia es un libro en el que la otra persona no cree? Es tu mejor argumento. No, no se podría. No habría forma. Entonces, realmente es, por utilizar una palabra elegante, un deseo de no querer hacer el trabajo de entender tu texto. Quieres que otro te lo entienda. Pero esa persona que te la está entendiendo, está preparada, tiene una buena actitud, es que tuvo una revelación. Bueno, pues forma tu propia iglesia, pero no digas que eres cristiano, porque si vas a seguir la revelación de tu líder espiritual, pues entonces es otra historia diferente. A menos que su revelación aparezca como libro en la Biblia, si tú te vas a guiar por las revelaciones de tus guías espirituales, entonces estás formando una religión diferente. Buena suerte, pero no es cristianismo. Ok, o incluso como lo veíamos hace unos instantes, no es bíblico, en todo caso. No es bíblico. Y detalles como este. Se te acerca una persona y dice, hola, yo soy el apóstol Nicolás. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Ahí los apóstoles tienen que ver a quién van a designar como apóstol en lugar de Judas Iscariote. Y tienen que ver a varios candidatos.
¿Qué características se les pide a estos candidatos? Entre otras cosas, que hayan acompañado a Jesús desde prácticamente el momento del inicio y final de su ministerio. Entonces, si se me presenta el apóstol Nicolás, o tiene 2000 años de edad, o no entiende que mismo el libro de Hechos te está diciendo que un embajador, que es el término para traducir apóstol, de hecho, algunos proponen que también pudiera utilizarse el término portavoz, así como el término hebreo nevim, que generalmente se traduce como profetas, podemos interpretarlo como portavoz, así también el apóstol. Vayan en mi nombre a otras naciones, son enviados, son apóstoles. Entonces los demás eran discípulos. El famoso grupo de 70 o 71 personas eran discípulos. Estos eran los 12 apóstoles. ¿Cómo puedes considerarte embajador de alguien que hace 2000 años que no está en la tierra? Entonces, buena suerte, pero te ves muy bien para tener 2000 años. O sea, no saben ni qué es un apóstol y se presentan como apóstol. Sí, claro, y justo así se forman ciertas sectas que no necesariamente son muy buenas para la persona. Se prestan a muchísimos desfiguros, muchísimas malas interpretaciones, incluso hasta abuso de la gente, ¿no? Justamente por estas cosas que no se entienden o no se estudian. Y precisamente como una secta es supremacista y tiende a cortar los puentes con la sociedad, es por eso que se rompe la persona. En esta situación supremacista diferenciadora que provoca que muchos de los miembros que forman parte de la secta rompan hasta con su familia, ¿cómo puede ser eso bueno para una persona? Y evidentemente generalmente pasa en esta situación como en otras, que se utilizan palabras y se argumentan palabras y se construye sobre palabras que no se saben ni qué significan. Tienen un significado que ellos quieren darle. Y por ejemplo, pasan cosas como, por ejemplo, cuando los pastores confunden que los miembros de una comunidad tienen que servir a la comunidad y no ser sirvientes del pastor. Si son sirvientes del pastor, le están autorizando una autoridad espiritual que no tiene. Por lo tanto, eso es idolatría. Y por lo tanto, estamos cayendo en los márgenes de la magia, por utilizarlo en un sentido tranquilo. No es lo mismo servir a la comunidad que ser sirviente de un pastor. Y si uno no entiende la diferencia, es cuando se dan las grandes tragedias, precisamente, de muchas comunidades. Pues sí, hay que tener mucho cuidado justamente con este tipo de temas, porque aunque en verdad son fascinantes, el texto en sí mismo, pues también nos pueden llevar, justo por falta de conocimiento, a algún tipo de comportamiento sectario o algunas formas de comportamiento sectario que no nos damos cuenta. Entonces, les exhortamos a nuestros escuchas a tener mucho cuidado con las sectas, que lamentablemente algunas o muchas de ellas pues toman el texto bíblico como pretexto para la formación de estas sectas, que más que ayuda espiritual o crecimiento personal, pues traen más bien desgracia y hasta un cierto tipo de esclavitud. Entonces, cuidado con las sectas
Y por eso hay que meternos a estudiar estos temas lo más profundamente posible. Profesor, ya para cerrar esta conversación, me gustaría que nos diera su punto de vista acerca de cuál sería el mejor acercamiento al texto bíblico e incluso cómo podría ser una correcta educación bíblica para una persona que le interese el tema bíblico. Bueno, lo primero que recomendaría a todas las personas que nos han escuchado es lean la Biblia. Créanme que se van a llevar muchas sorpresas. Bueno, se dan cuenta de que el texto bíblico dice cosas muy diferentes a lo que probablemente les hayan enseñado. Lean la Biblia. En alguna ocasión tuve también una conversación con pastores, más o menos de estos temas. Y lo primero que me preguntaban es, ¿qué libro nos recomienda para ser los mejores pastores posibles? Yo les dije, la Biblia. Porque incluso esa pregunta me queda en claro que no la han leído. Segundo, pregúntense quién fue Isaías, quién fue Mateo, pregúntense quién fue Jeremías y quién fue Esdras. ¿Quiénes fueron? ¿A qué se dedicaban? ¿Dónde vivieron? ¿En qué época vivieron? ¿Y qué pasaba en esa época? Conozcan a los autores. Tercer paso, conozcan un poquito del idioma. Obviamente no a todos se nos facilita los idiomas, pero conozcan un poquito del idioma y conozcan la historia. No, es que me cuesta mucho trabajo la historia. No te digo que te aprendas fechas, simplemente que te quede claro qué fue primero, qué pasó después, qué pasó en tercer lugar, qué pasó en cuarto lugar. Es decir, recuerda nada más una secuencia de hechos, si te cuestan trabajo las fechas. Entiende qué fue primero, David o Moisés, Salomón o Jesús, porque a mucha gente no le queda claro ni eso. Ya cuando poco a poco te acercas a estos temas y los entiendas, otro libro que te puedes conseguir son diccionarios. Un diccionario bíblico, un atlas que tenga mapas, un diccionario teológico, manuales. En mi época se manejaban los cuadros sinópticos. Haz tus propias llaves, haz tus propios esquemas, haz tus propios mapas mentales. Conforme vayas profundizando, ve cómo se relaciona la Biblia con los acontecimientos históricos del pueblo de Israel. Me preguntan, bueno, antes me preguntaban de libros, ahora me preguntan de puras páginas de internet. ¿Cuál es la mejor página de internet? Pues curiosamente el criterio es, o cuál página de internet me recomiendas, porque uno a veces en lugar de navegar por internet, naufraga en internet. Y curiosamente el criterio para encontrar las mejores páginas de internet es el mismo criterio para encontrar los mejores libros sobre un tema. Es un libro que tiene fuentes, bibliografía, que tiene notas, que el autor se identifica y tú puedes ver qué tipos de estudios tiene. Es un texto en internet o como libro que menciona a otros autores, que te dice de dónde saca las ideas. Es decir, la cuestión es de dónde saca
las ideas, las propuestas, los conocimientos que está exponiendo. Y con esas ayudas ve explorando. Hay otras herramientas exclusivamente bíblicas, como la concordancia Strong, que es un listado de cada una de las palabras que aparecen en la Biblia, en las escrituras hebreas, entendidas como Antiguo Testamento, y de cada una de las palabras que aparecen en las escrituras griegas, conocidas como Nuevo Testamento, y te dice su significado, cuántas veces aparece y las citas de dónde aparece y qué palabras se derivan de esa palabra. Se llama concordancia Strong, S-T-R-O-N-G. Entonces tienes tu Biblia, tus diccionarios, tus mapas, tu atlas, tus biografías. Y poco a poco ves recorriendo la Biblia. Y acércate a la Biblia como si la leyeras por primera vez. Trata de poner en pausa. Es que este pasaje se entiende así porque mi pastor, rabí, gurú, sacerdote, coach espiritual me dijo que así se tenía que entender. Pero ¿cómo dice la Biblia que se tiene que entender? A sí misma. Lee la Biblia como si fuera la primera vez y estoy seguro que no vas a parar en las maravillas de ver. Estoy 100% seguro que por lo menos una sorpresa te vas a llevar cuando te des cuenta de que el texto bíblico dice algo totalmente diferente a lo que te enseñaron. Y al auditorio ateo, por ejemplo, ¿qué les podemos decir? Que si van a atacar algo, conozcan lo que van a atacar. Porque si lo van a atacar en el sentido de, es que no creo que sea cierto, es que no creo que exista Dios, es que no creo que... De hecho, no existe, la verdad no existe un ateo que sea 100% ateo, porque le dices, un ateo puede decirte, yo no creo en Dios. Entonces, ¿cómo crees que se formó el universo? Por la teoría del Big Bang, que más o menos te dice que todo estaba encerrado en una partícula de energía que por algún motivo explotó y cada una de las moléculas que forman el mundo sólido se empezaron a organizar. ¿Y por qué se organizaron de esa manera y no de otra forma? ¿Por qué explotó en ese momento y no en otro momento? Porque entonces, cuando tú le das a algo características de creación y de organizador del universo, le estás dando características de Dios. Ahora, demuéstrame sin lugar a dudas que así se formó el universo. Se llama teoría del Big Bang, no ley del Big Bang. En el término científico, cuando algo se tiene certeza de algo, es ley. No puedes decir que la gravedad es una teoría. Pruébame lo contrario y dime cómo te va. La ley de la gravedad es algo que, por lo menos en la mecánica física, en la mecánica de cuerpos sólidos a gran escala, es una ley, no falla. Pero, por ejemplo, se habla de la teoría de la evolución, no de la ley de la evolución. Y mucha gente dice, es que no creo en la teoría de la evolución porque dice que descendemos del mono. En primera, es una teoría, no un dogma. No puedes creer o no en la teoría de la evolución, puedes estar de acuerdo o no. Y la teoría de la evolución no dice que vengamos del mono. Entonces me estás hablando de que no crees en algo que no sabes qué es. Y el Big Bang es una teoría porque ni siquiera todos los científicos están de acuerdo de que así surgió el universo. Y hay muchas variantes, como científicos hay, de la teoría,
del Big Bang. Entonces, para los ateos, conozcan lo que van a atacar y argumenten con razonamientos, porque ese es el camino del ateísmo, por qué no están de acuerdo con algo. Y si obviamente una argumentación implica citar fuentes, de preferencia que estas fuentes hayan sido leídas en su idioma original, de preferencia, no es obligatorio, pero que tengas preciso el texto, documento oral o escrito o electrónico del cual estás sacando tus argumentos y quién lo está presentando. Si tú me dices, bueno, es que yo vi en un documental que no me acuerdo cómo se llamaba, o un especialista que no recuerdo cómo se llamaba, no, eso, ¿qué tipo de argumento es? Si quieres llevar una discusión seria, tienes que tener, así como les digo a los creyentes que sean responsables de su creencia, tienen que ser los ateos responsables de sus razonamientos. Y no me puedes decir, es que no me acuerdo, es que, no, si vas a atacar algo, conócelo. Si vas a atacar la Biblia, cita los pasajes bíblicos en los cuales no estás de acuerdo, ¿por qué? Y argumenta tus ideas citando fuentes. Y eso es lo que yo les recomendaría, pero la recomendación a los ateos es la misma a los creyentes. Lean el texto bíblico, conózcanlo, sepan quiénes fueron sus autores, conozcan el contexto en que fue escrito. Y si les estoy diciendo a los creyentes que creen conocer el texto, se van a llevar una sorpresa. A los ateos que probablemente no lo conozcan, con mucho más razón. Bueno, pues ahí están las recomendaciones del profesor. Hemos llegado al final de nuestra charla y pues les agradecemos bastante el que hayan estado escuchando esta plática, que es justamente para difundir una cultura lo más objetiva posible acerca de temas bíblicos, tanto para creyentes como para ateos, por supuesto. Cada quien llegará a sus conclusiones, pero la información ya está dada aquí, puesta sobre la mesa. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos en una siguiente charla.